Hola, muy buenos días a todos. Agradezco a Endodiagnóstica la invitación para estar el día de hoy con ustedes, sobre todo al doctor Corral y a Mario, obviamente, como dijo, grandes amigos de hace mucho tiempo y que seguimos cada día fortaleciendo esa amistad en base al cariño, al afecto y también a la educación y a los conocimientos. Me pidieron hablarles sobre lo que es el ABC de la hemorragia gastrointestinal. Y estamos esperando que... Ay, lo que tienes ya te están diciendo eso, mira. Sí, salte. Obviamente, yo creo que todos, la mayoría de nosotros somos o tratamos cada día de ser expertos, y tal vez la hemorragia tubo digestivo pues es algo habitual que llega a todos nuestros hospitales, tanto públicos como privados. Habrá que obviamente tener la preparación adecuada, obviamente, como decía Mario, para la toma de decisiones adecuadas, sobre todo como vamos a ir viendo durante la plática, cuál es el momento idóneo de hacer el procedimiento, qué es lo que tengo que hacer antes del procedimiento, obviamente para beneficio y seguridad del paciente, pero también sobre todo para seguridad también de ustedes en cuanto a la evolución del paciente, en que no nos podamos meter en algún problema. Ese letrero debe estar en la pantalla fuera de todos. Ya. Dale mira, otra vez. Y entonces, como pueden observar, pues la hemorragia, como les estaba comentando, pues es se presenta con una frecuencia importante, y siempre, como les dije, la endoscopia pues es el pilar del tratamiento, no solamente permitiendo diagnosticar la fuente de la hemorragia, sino también, como ven, aplicar terapias hemostáticas de manera inmediata, obviamente, para el control de estos pacientes. Hablando hoy de hemorragia tubo digestivo alto, pues obviamente hay tanto varicosa, no varicosa, y en este momento nos dedicamos más a la no varicosa. Y la presentación clínica, pues obviamente conocemos que es variable, generalmente será hematemesis, será vómito también en pozos de café, el paciente presentará melena, pero a veces de acuerdo a las características, a la cantidad, pues también el paciente podría tener hematoquexia, proctorragia o alguna otra alteración no tan frecuente, pero tenemos que estar al pendiente de esa manifestación clínica como para poderlo sospechar o diagnosticar. Todas estas, como ven, pueden ser causas de hemorragia de tubo digestivo alto, y entre las principales pueden ver en este espectro de la hemorragia, pues casi la mayor parte de las lesiones que llegan con hemorragia, o los pacientes que llegan con hemorragia de tubo digestivo, la mitad de ellos puede ser casi por úlcera péptica, ya sea úlcera gástrica, úlcera duodenal, por ejemplo, seguida de Mallory-Weill, como ven, erosiones hasta un 7%, angiolodisplasias en un 5%, pero siempre tendiendo, como decía el doctor Mario Zárate en su plática de calidad, la historia clínica, el interrogatorio, los antecedentes del paciente nos pueden ayudar previo a hacer el procedimiento, tratar de saber cuál pudiera ser la causa o razón de la hemorragia en estos pacientes. Como ven, la incidencia, por lo menos en este estudio en Estados Unidos, puede ser de 66.7 casos en 100.000 habitantes, con una tasa anual de hospitalización que puede ir de 350 en 100.000 habitantes, y una mortalidad que puede ir del 2 al 10%. ¿Qué hemos visto a través del tiempo? Y que en cierta manera, pues no es para darnos tranquilidad, pero en cierta manera poder tomar decisiones un poco más asertivas, es que, como pueden observar, en la mayoría de los casos, en el 80%, la hemorragia de tubo digestivo se autolimita. Y como pueden ver, solo existe persistencia hasta en un 20% y recurrencia de un 8 a un 26% de estas lesiones. ¿Qué es lo más importante? Antes, y no me dejará
mentir, el doctor Corral, a veces antes llegaba un paciente a urgencias y lo primero que querían hacer ya era llevarlo al servicio de endoscopía antes de saber cómo estaban las condiciones del paciente para detener la hemorragia. Hoy es parte importante poder valorar cada paciente en específico y realizar un triage adecuado, sobre todo para determinar aquellos pacientes que realmente tienen un alto riesgo de hemorragia tubo-digestiva y que requieren a lo mejor un tratamiento un poco más pronto. Sobre todo la parte importante va a ser la estabilización de ese paciente, obviamente como dije a través de esta reanimación, ver que esté hemodinámicamente estable, realizando este triage para posteriormente ya una vez este paciente estando estable poder hacer el tratamiento endoscópico. Hoy se establece que la mayoría de los pacientes, también como lo dijo el doctor Zárate, pues la endoscopia no tendrá que ser a la media hora de que llegue el paciente al servicio de urgencias, sino que hoy lo que se establece es que por lo menos pueda ser en la mayoría de los casos en estos pacientes que tienen un alta estigma de sangrado o de riesgo, hacerla por lo menos en las siguientes 24 horas. Hoy algo que todos conocemos, pero que tal vez, como dice, pocos ocupamos, es poder darle al paciente una estratificación de ese riesgo. ¿Y cómo hacer esa estratificación de este riesgo? Creo que hoy tenemos 3 escalas importantes que no solamente las deberíamos de conocer, sino que sobre todo las tendríamos que aplicar. Pero yo creo que algo importante, así como decían hace rato, de poder tener el registro del consentimiento, como mencionaba el doctor, yo creo que también tenemos nuestra obligación de tenerlo que registrar en el expediente. Porque no cuántos de nosotros podemos salir después de hacer un procedimiento y decirle al familiar, todo bien, perfecto, paramos la hemorragia, su paciente está estable, y a lo mejor posteriormente ese paciente fallece, y entonces ¿dónde quedó el que le hayamos valorado a ese paciente y decir que de acuerdo a las escalas tenía un riesgo de mortalidad o de resangrado alto o importante? Y entonces es importante poderlo establecer. Y esas escalas pues, nos van a ayudar precisamente para esto mismo, en saber sobre todo qué paciente, sobre todo en la escala de Glasgow, cuando tiene menos de 1 de calificación, poderlo mandar a su casa y que ese paciente se vaya tranquilo a su casa con una terapia médica, sin necesidad de hacerle una endoscopía, o aquel paciente que requiere como tal hospitalizarlo, ver sus constantes, hacer exámenes de laboratorio y de acuerdo a ello poder establecer si ese paciente requiere o no requiere un tratamiento endoscópico y sobre todo, como dijo, en las escalas, las siguientes, las MA65 y la de Strocal, poder establecer el riesgo de este paciente que puede tener de complicarse y ese riesgo de mortalidad. Hoy, como dijimos, en ese manejo inicial de este paciente que llega a urgencias, pues está valorar, como dijimos, su estado hemodinámico, realizar la resucitación ya sea con líquidos o sangre, como veremos más adelante, el valorar si este paciente tiene antitrombóticos, como veremos en manejo de inhibidores o de eutrótide. El triage es la parte más importante, ¿no? ¿Dónde voy a mandar ese paciente? ¿Puedo mandarlo a su casa? ¿Va a hospitalizarse? ¿Va a terapia intensiva? Entonces es parte importante esta escala de Glasgow y sus demás constantes como para poder valorar cuál va a ser el mejor manejo para cada paciente. Y si vamos a hacer una endoscopia, pues habrá que tomar en cuenta todas estas medidas de seguridad que nos permitan poder hacer también un estudio de calidad. Hoy, antes también era, si el paciente estaba anémico y está sangrando, y casi ya lo estaban transfundiendo. Hoy, de acuerdo a las guías, se ha podido establecer que a veces el transfundir a un paciente con un nivel de hemoglobina por arriba de 8, en pacientes aparentemente sanos, sin complicaciones cardiovasculares, es más el riesgo que el beneficio. Hoy se puede establecer que si un paciente tiene, por ejemplo, menos de 7 de hemoglobina, entonces sí estará indicado transfundirlo. En pacientes que tienen problemas cardiovasculares importantes, en esos pacientes hoy se establece que el límite puede ser un poco más arriba, superior a 8. Como ven, en este manejo preendoscópico, pues se establece, como ven, a través de mantener la presión arterial de inicio con cristaloides, recomendación fuerte, evidencia moderada, como dijimos, transfusión solamente en pacientes que tengan menos de 7 de hemoglobina, el uso de inhibidores de la bomba, como pueden ver, tiene una recomendación fuerte y evidencia fuerte. Ya sea que este paciente lo vayamos a mantener hospitalizado sobre todo, pero sobre todo si también lo vamos a mandar a su casa con sospecha de hemorragia digestiva, también habrá que indicárselo al paciente y sobre todo el uso de ya sea de vitamina K o de plasma, cuando el INR sea menor de 2.5, ven tener una recomendación débil y una evidencia moderada.
La importancia hoy, independientemente de la terapia endoscópica que este paciente se le vaya a requerir, obviamente ya las guías nos recomiendan el uso de inhibidores de la bomba, pero tiene que ser a una dosis adecuada. ¿Por qué? ¿Cuál será la importancia? La importancia es poder prevenir que el coágulo se disuelva. ¿Y eso a qué pH intragástrico lo podemos lograr? Generalmente cuando tenemos el pH intragástrico por arriba de 6. Por eso hoy, para poder mantener ese pH intragástrico por arriba de 6, como han visto, por lo que se sugiere son los 80 miligramos en bolo y después 8 miligramos por hora, en las siguientes por lo menos 72 horas, lo cual nos va a poder ayudar a poder mantener ese coágulo para poder evitar que este paciente vaya a tener esa disolución del mismo y por consiguiente vaya a resangrar. Si ya este paciente lo tengo estable, como para poderlo llevar a endoscopía, hoy las guías que dicen, la recomendación número 1 dice que la terapia endoscópica debe lograr la hemostasia, de preferencia en la mayoría de los casos. ¿Y a quién le voy a dar o a qué paciente será candidato entonces para poder realizar un procedimiento de hemostasia? Como pueden ver, aquellos pacientes que tienen una hemorragia activa, como puede ser Forres 1A, en donde está el vaso pulsante, como vieron en la imagen inicial que les enseñé al inicio de la plática, o aquellos pacientes que tienen un Forres 1B, que es aquella sangrado cual es en capa, que está no pulsátil, sino que está sangrando en capa, o aquellos pacientes que tienen un Forres 2A, como puede ser un vaso visible no sangrante, serán pacientes candidatos a terapia hemostática. ¿Qué otro paciente pudiera ser también, en el momento que lo estamos valorando, candidato a hacer terapia endoscópica? Aquel paciente que tiene un Forres 2B, donde hay un coágulo visible. ¿Pero bajo qué condición? Que si voy a quitar ese coágulo, tenga lo suficiente y tenga lo necesario para poder resolver lo que está por debajo del coágulo. Si no lo tengo, vean el mismo nivel de recomendación que tiene para ese mismo paciente el uso de los inhibidores de la bomba. Entonces, si tengo las condiciones y los accesorios y todo lo necesario para poder resolver lo que encuentre debajo del coágulo, lo quito. Si no, a ese paciente le dejaré terapia con inhibidores de la bomba y posteriormente en una endoscopia de revisión podré valorar qué es lo que habrá que hacerle a ese paciente extra si es que fuera necesario. Hoy, dentro de nuestro arsenal que tenemos de accesorios o de herramientas para el control de la hemorragia, pues obviamente todos conocemos todas estas. Y para ir hablando por lo menos un poquito de cada una, pues empecemos con los clips. El racional de los clips, obviamente sabemos que son un mecanismo que va a ser por compresión mecánica del vaso afectado, por lo cual necesitamos un sangrado que tenga un origen, que sea en un solo sitio y que obviamente se va a ver beneficiado por la compresión mecánica de este pinzamiento. Estos clips tienen diferentes materiales, generalmente la mayoría de ellos son acero, de ditinol o de titanio, algunos tienen combinaciones de estos mismos, varían en su tamaño, apertura y angulación, también así como en la rotación, si son rotables o no, con apertura y cierre variable. Importante hoy saber que existen varias marcas, varias casas comerciales, pero de poder saber un poco las características de cuánto abren, de qué tamaño es la mandíbula, si rotan, si no rotan, si se pueden abrir varias veces o no, porque también eso me permite identificar, por ejemplo, si estoy en duodeno, pues no voy a pedir un clip que abra demasiado porque se me va a dificultar la aplicación. Entonces el poderlos conocer y los tamaños y sus características nos podrá optimizar cuál va a ser el de preferencia. ¿Qué eficacia tiene hoy el uso de clips en hemorragia tubo-digestiva? Como pueden ver, la eficacia va en un 85 a un 100%, con una recidiva que va del 8 al 10%, logrando la hemostasia inicial en la mayoría de los casos. Hoy, como decíamos, nos guiamos en tratar de hacer procedimientos de calidad y tal vez hoy lo que nos rige o nos marca a nivel mundial pues son las guías que se establecen a nivel ya sea mundial, ya sea en Europa o en Estados Unidos, y como bueno, hoy la ESGE, por lo menos en este consenso del 2021, considera el clip como terapia de primera línea en úlceras con estigma alto de sangrado, y eso significa vaso visible como primera opción. Dice que si tenemos un paciente con sangrado activo, sí recomienda el uso de clip,
pero recomienda que esta sea junto con alguna otra técnica, además de hemostasia, no únicamente el clip. Entonces es importante porque también eso, como dice ahí, Lasker destaca que la modalidad mecánica, que es la de clip, y contra la térmica, no ha demostrado superioridad entre una y otra, y a veces dependerá del tipo de la lesión, la disponibilidad de la experiencia, salvo que la inyección, como veremos más adelante, pues no deberá usarse como monoterapia. En algunos casos, cuando ocupamos el clip, como les dije, dependiendo de que conozcamos cuál vamos a ocupar, a veces podremos ocupar herramientas como puede ser este capuchón, que nos permita sobre todo poder abrir el clip dentro del capuchón, o que el mismo capuchón me permita poder desplazar el tejido hacia un lado para tener una visión frontal mucho más efectiva y poder tener una mejor aplicación del clip, sobre todo en sitios donde puede haber un pliegue, en sitios estrechos. Tal vez nos veremos beneficiados de poder ocupar un capuchón que nos permita tener una mayor facilidad de aplicación y obviamente tengamos un mejor éxito en la colocación del mismo. ¿Qué hay en cuanto a la terapia de inyección? Yo creo que es válida, es útil, sobre todo cuando está el paciente con hemorragia activa importante y chorro, nos podrá permitir observar de una mejor manera el sitio de la hemorragia. Como vemos, hay muchas soluciones que podemos utilizar, sobre todo epinefrina, soluciones de 1 a 10.000 o 1 a 20.000, podemos ocupar alcohol, solución glucosada, pero generalmente el efecto que tiene es un efecto, como pueden observar, vasoconstrictor o por compresión por tamponade, y que la desventaja que hoy tiene, que sí, les digo, es una ventaja de ser de fácil aplicación, una técnica muy rápida, como decía, que nos permite visualizar mucho mejor la hemorragia. Sin embargo, el problema de ocuparla como monoterapia es que tiene un efecto transitorio, porque se difunde y se metaboliza rápidamente, y un paciente que únicamente hagamos este tipo de terapia sola, como monoterapia, pues tendrá una recurrencia que puede llegar hasta el 20%. Por lo general, entonces, Lasker desaconseja esta técnica como monoterapia, y un metaanálisis, como ven ahí, al añadir una segunda terapia de modalidad, pues obviamente reduce a la mitad el riesgo de que este paciente tenga un resangrado. En este paciente que estábamos viendo el video, ¿qué será mejor? ¿Ponerle el clip o inyectarlo primero? Inyectarlo primero, que levante si lo puedo poner, porque ahí no hay base. Pues sí, o sea, a eso también habrá que saber qué hago primero, y no hay una guía que diga qué hago primero. Puede ser que el inyectarlo, por ejemplo, a lo mejor en el duodeno, en la rodilla duodenal, me haga que el vaso quede por atrás después. Entonces habrá que determinar, de acuerdo también a nuestra experiencia, nuestras habilidades y la localización, qué hago primero, sobre todo para que al final yo no me acabe dificultando mi procedimiento. Otra de las terapias, como pueden ver, es la terapia térmica, que se ocupa y que obviamente su efectividad es por coagulación coactiva. Obviamente podemos ocupar sola caliente o electrocoagulación por bipolar, y como pueden ver, la hemostasia se puede llegar a lograr hasta en un 98% con una recurrencia menor al 10%. Obviamente aquí hay dos mecanismos: la presión que hacemos sobre el sitio de la hemorragia, sobre el vaso, y el calor, obviamente nos va a causar una quemadura controlada y con coagulación, con contracción de los vasos sanguíneos. Dentro de los métodos estos térmicos tenemos los que acabo de mencionar de contacto, como puede ser la sonda caliente o la sonda bipolar, en donde el efecto va a ser el calor directo en la sonda caliente, y en la sonda bipolar el calor indirecto. Las técnicas de no contacto generalmente va a ser la de largo plasma, que generalmente sí la vamos a llegar a ocupar en pacientes con hemorragia, pero generalmente no es el que ocupemos de manera inicial en la mayoría de los casos que un paciente llega con hemorragia tubo digestivo a emergencia, sino más bien en este paciente que estamos checando que tiene pérdida de hemoglobina, que tiene hematopexia a lo mejor, y que a lo mejor tiene alguna otra lesión en donde podamos utilizar argón plasma. En cuanto a la terapia térmica, ¿qué dicen las guías? Como pueden ver, tanto el Colegio Americano de Gastroenterología como Lasker recomienda el uso de la sonda bipolar o Hitterprop en pacientes con úlcera con estigmas altos de hemorragia.
En la ASGE también en las recomendaciones del 21 dice que los métodos térmicos de contacto combinados con inyección con epinefrina, sobre todo en hemorragia activa. Y lo que destaca en el ASGE del 2019 es que por lo menos a ese día ninguno de los dos dispositivos térmicos es claramente superior uno a otro. ¿Y entre cuáles? Entre la sonda bipolar y el Heider Pro no hay como tal una diferencia cuando lo lleguemos a aplicar en cuanto a su efectividad, y que generalmente su uso depende de la preferencia y de la disponibilidad con la que se tenga. Hoy, con el avance que hemos tenido en procedimientos endoscópicos mucho mayor invasivos, como es el hacer procedimientos en tercer espacio, las disecciones submucosas, han salido herramientas como pueden ser las pinzas, estas Coagrasper, que también se han ido perfeccionando porque combinan una toma de tejido fino con una coagulación suave, lo cual nos puede ser de utilidad en varios de estos pacientes. ¿Qué otras alternativas tenemos cuando estamos realizando un procedimiento y ya sea que por las características que tiene o porque lo que primero que ocupamos falla? Pues hoy tenemos los polvos hemostáticos, que como pueden ver, que pueden ser desde mezclas minerales, polisacáridos vegetales o polímeros, que las marcas comerciales que existen al día de hoy son las de arriba, pero ¿qué utilidad tienen? Obviamente son métodos no térmicos, son métodos no traumáticos, no se requiere de contacto y no requieren una aplicación precisa como puede ser la inyección o la aplicación de un hemoclip. En cuanto a la efectividad que tienen, como pueden ver, en pacientes obviamente que están con hemorragia Forres 1A1B, la hemostasia inmediata se puede lograr hasta en un 95%, con una recurrencia a los 7 días del 25%, y por lo menos en este estudio complicaciones al 2%. Obviamente aquí valorando diferentes causas de hemorragia como úlcera péptica, lesiones malignas, postintervención, inflamatoria o angiodisplasias, los grados de efectividad en general casi están del 90 al 100%, en pacientes obviamente que tenían escalas de Rockall y Glasgow elevadas, con una recurrencia que pueden ver que va casi del 4 al 20%, y la mortalidad obviamente en estos pacientes es elevada, pero considera otra vez que el Rockall y el Glasgow eran elevados en este grupo de pacientes en los cuales se hizo este estudio. En cuanto a utilizarlo como monoterapia o como combinación con alguna otra técnica hemostática, pueden observar que pues, igual podemos lograr esa hemostasia inicial alrededor de más del 90%, y que tiene una recurrencia variable dependiendo cómo lo ocupamos, y como monoterapia o como combinación. Hoy, ¿quiénes podrían ser pacientes candidatos a utilizar un polvo hemostático? Pues generalmente de primera línea podría ser en pacientes en donde hay una pobre visibilidad o la hemorragia es difusa, como cual paciente que tiene una lesión neoplásica amplia, grande, en donde no podemos observar o el sitio es de un sangrado en capa de una longitud importante, puede ser ahí aplicado. Obviamente cuando también tenemos poca visibilidad, como vieron en algunos casos, generalmente obviamente lesiones pueden ser malignas como les mencioné, y en el paciente como segundo intento después de un procedimiento previo insatisfactorio, pues también como segunda línea nos puede ayudar previo a llevar a este paciente a algún otro tipo de procedimiento. Hoy, en resumen, pueden ver que de acuerdo a si la hemorragia es por una lesión vascular, tumoral, una úlcera péptica sangrante, pues resección endoscópica o en un Mallory Weiss, pues obviamente pacientes con Forres 1A, 1B o 2A, 2A, la terapia endoscópica debe ser realizada, y de acuerdo a estas guías, pues también esas son las terapias recomendadas que podremos ocupar en cada uno de ellos antes de llevar a este paciente a radiología intervencionista o someterlo a un procedimiento quirúrgico. Hoy hay mensajes como para llevar a casa. Obviamente la terapia endoscópica sigue siendo al día de hoy el estándar en el manejo de la hemorragia tubo digestivo alto no varicial. No olvidar ese ABC, el poder valorar adecuadamente a ese paciente, estabilizarlo y en el momento adecuado llevarlo a la sala de endoscopía. La técnica de inyección como monoterapia, eso ya quedó súper establecido, nunca únicamente como monoterapia. Los clips
y la terapia térmica tienen eficacia similar en pacientes con hemorragia 1A, 1B. La terapia combinada, ya sea usando epinefrina más clips o epinefrina más térmica, disminuye el riesgo de resangrado y mejora los resultados. Los polvos homostáticos y los clips especiales, como pueden ser los Ovesco, pueden ser opciones en hemorragias de difícil acceso refractarias. En caso de que un paciente ya lo estabilizamos y vuelva a resangrar, lo importante antes de mandarlo a radiología intervencionista o cirugía es volverle a repetir la endoscopía. También eso hoy está establecido, reendoscopía antes de cirugía o de embolización. Y la elección de la técnica va a depender obviamente del tipo de lesión, de la disponibilidad, pero también va a depender de la experiencia que tengamos. Y eso es importante, porque si nomás estamos acostumbrados a usar inyector o usar una sonda y no manejamos las otras alternativas que tenemos, pues obviamente eso nos hace estar un paso atrás en poder tener esas habilidades. ¿Y dónde podemos hoy poder adquirir esas habilidades? En poder, conocer los instrumentos, poderlos manejar, poderlos aplicar antes de llegar al paciente. Pues gracias a Dios hoy en los talleres que se llevan a cabo y que muchos a lo mejor ustedes tendrán la oportunidad de estar el sábado, en donde a veces no podemos aplicar o hay diferentes tipos de clip. ¿Cuántos han puesto un Ovesco? ¿O cuántos hemos puesto un Ovesco? Y a lo mejor un día hay que poner uno. Y si es la primera vez que lo voy a poner, mi grado de éxito pues no va a ser a lo mejor el adecuado, o vaya a hacer gastar al paciente en un dineral que no lo pueda aplicar o que no lo ocupe adecuadamente. Entonces hoy el poder adiestrarnos en todas estas accesorios que van saliendo y nos permiten estar actualizados, pues nos permiten poder tener un mejor manejo de las lesiones y poder tomar mejores decisiones con resultados mucho más satisfactorios. Muchas gracias.